de las veces va a haber colaboración tanto masculina como femenina y en 10% de las parejas no vamos a encontrar una causa como tal. Esto tiene implicaciones importantes porque muchas veces nos sentamos al frente de la pareja y nos dicen, ¿y qué tenemos si todo el estudio sale bien y a pesar de eso, pues no logramos tener hijos, ¿verdad? Esta es una particularidad con la que en efecto se tiene que tratar. Hay veces en que el 10% de los casos todos los estudios van a salir normal y a pesar de eso no se logra embarazo y obviamente sí tiene indicaciones de tratamiento. Ahorita vamos a hablar un poquito. Y lo último que les menciono acá nada más la incidencia de la población actual aproximadamente 10 a 15%. Yo les cuento que esto ha venido en aumento. Evidentemente ya sabemos que ahorita empezamos a buscar embarazos a edades más avanzadas comparado a unas décadas atrás. La exposición a gonadotóxicos como es el humo del fumado, la radiación y demás, hasta el teléfono celular que andamos en la bolsa podría estar colaborando en todo esto. Y y una serie de condiciones que han hecho que este 10 ahorita más tienda hacia 15. De hecho, las publicaciones más antiguas hablan de un 10 a un 15% y generalmente en los últimos 10 años ustedes lo que van a encontrar de incidencia es 15% de la población en edad reproductiva, que no es nada despreciable, ¿verdad? Estamos hablando de o sea, una de cada 10 parejas van a pasar en algún momento de la vida por la consulta de infertilidad. Esto es lo que, bueno, la interpretación del examen de semen como tal, me imagino que ya todos estamos al tanto que en 2021 ocurrió la sexta actualización de la OMS y esta es la que está vigente en este momento. Y estos son los parámetros que nosotros trabajamos en el centro de reproducción y que se trabaja a nivel internacional. El volumen del semen como tal debería ser por lo menos 1,4 mililitros. Concentraciones, perdón, volúmenes inferiores a eso se conocen como hipospermia, tienen una serie de causas específicas y todos tienen, pues, de acuerdo a la causa que tengamos, pues obviamente sí va a ser el manejo. El pH de la muestra sí tiene un valor importante porque normalmente lo que esperamos es que la muestra, ser semen, pues tenga un pH básico para contrarrestar el pH vaginal que normalmente es bastante ácido, ¿verdad? Entre 4 y 6. Debería ser superior a 7,2. La gran mayoría de las veces estará en el rango entre 8 y 8,5, que es lo usual. La concentración, la cantidad de espermatozoides disponibles, por lo menos 16 millones por mililitro. Y cuando tenemos disminución de esta concentración, esto se conoce como oligosospermia. La gran mayoría de las veces, la oligosospermia, uno de los detalles más importantes a determinar es si tiene o no colaboración hormonal. Que como ya ustedes saben, aquí empezamos ya un poquito a introducir el tema del hipogonadismo, que ahorita vamos a ir hablando. Las otras variables que vemos acá, vitalidad al menos 54%, trastornos de vitalidad se conocen como necrosospermia, la movilidad progresiva debería ser al menos 30% y alteraciones de movilidad se conocen como astenosospermia. Y por último tenemos la morfología, que son los famosos criterios estrictos de Kruger, que son un dolor de cabeza para los embriólogos y las personas que se dedican a eso, porque como el nombre lo dice, son bastante estrictos y la gran mayoría de la población no llega a tener al menos 4% de formas normales. Sin embargo, alteraciones de este contexto pues se conocen con el nombre de teratospermia. Evidentemente, entre más valores alterados, peor pronóstico reproductivo tendremos. O sea, una persona que tiene dos o tres va a tener peor pronóstico que una persona que tenga solamente un valor alterado. Ahora sí, nada más como pequeño tema de introducción, les cuento un caso clínico que tenemos acá, bueno, que tuvimos en algún momento, un par de añitos atrás, para hacer interacción con el tema que vamos a ir mencionando. Es un señor de 38 años, es obeso, tiene un IMC en ese momento de 38,4 y es hipertenso. Ya contamos el tratamiento que estaba utilizando para el momento. Residente médico de tercer año, de especialidad que no tiene trascendencia, nada más les cuento para que sepan que existe y demás. Otros antecedentes realmente no había de pesos significativos y tenía pues 3 años de estar con relaciones sexuales frecuentes con su pareja sin lograr embarazo y estaba sentado con nosotros en la consulta por esa razón. Aparte de las relaciones sexuales andaba bien y los estudios femeninos realmente lo único que tenían era una discreta alteración de tiroides que se compensó completamente. Bueno, lo fuimos compensando conforme avanzaron los estudios, pero nos encontramos este examen de semen que vemos de acá. Lo primero que a mí me llama la atención es que tiene un volumen disminuido y eso hay que empezar a investigar, porque ahí probablemente, bueno, uno de los apartados más importantes podría ser deshidratación, otra condición importante es la parte de
del deseo sexual. Muchas veces el deseo va relacionado pues con la cantidad de volumen y también hay otras condiciones que podríamos valorar. Sin embargo, vemos que no solo el volumen estaba alterado, la concentración que les mencionaba hace un ratito, que debería ser por lo menos de 16 millones, teníamos 6.3 millones, con una movilidad progresiva en cero. Unos vivos, pues francamente disminuidos, la gran mayoría de espermatozoides estaban muertos y al intentar manipular la muestra para obtener espermatozoides para tratamientos de reproducción, logramos obtener absolutamente ninguno. Siempre que tenemos esto, chicos, pues les explico, no es que hacemos un solo examen de semen, la indicación es repetirlo con un espacio por lo menos de un par de meses para asegurar que la condición persista. Yo les traigo los datos nada más relevantes para efecto del caso clínico. Bueno, hicimos un perfil hormonal y estas son las hormonas que ustedes están viendo que teníamos acá. Testosteronas total y libre disminuidas, aunque discretamente disminuidas, pero unas gonadotropinas que las vemos que están abolidas. O sea, es como si este señor estuviera utilizando algún tratamiento exógeno para bloquear el eje hipotálamo hipófisis testículo para que tengamos esas gonadotropinas por el suelo y que evidentemente no se debía a trastornos de prolactina. Entonces, pues categorizamos a este paciente como tal, como un hipogonadismo. De hecho, como un hipogonadismo hipogonadotrópico, y ese es el tema del que les voy a hablar un poquito ahora. Bueno, esto nada más en un par de palabras sobre fisiología más, reproductiva masculina. Recordamos todos esto, la mayoría de ustedes se lo manejan pues mucho mejor que yo. Incluso tenemos a nivel del sistema nervioso central, el hipotálamo, con la secreción del GnRH, que va a ir a estimular las células gonadotropas de la hipófisis. Las células gonadotropas, de acuerdo al tipo de pulsación específica de liberación de la GnRH, pues algunas veces codificará para secreción de FSH y otras para LH. La parte de la FSH hipofisiaria va a ir directamente a estimular las células de Sertoli de los testículos y la función principal de esta estimulación es para promover la parte nutricional de las espermatogonias. Las células de Sertoli es como que se encargan de que siempre estén nutridas adecuadamente para que puedan ocurrir las divisiones meióticas como correspondería. Hay que recordar que las células de Sertoli además tienen implicación hormonal de dos condiciones importantes que son la inhibina B y la hormona antimuleriana en el caso de los hombres, para cuando tenemos que valorar pues en este contexto. A nivel de la LH hipofisiaria, pues lo que va a ir a estimular son las células de Leydig para producción de testosterona, que es imprescindible para la formación de espermatozoides nuevos, el proceso de espermatogénesis. Entonces tenemos Sertoli principalmente colaborando con la parte nutritiva y LH, o perdón, las células de Leydig para testosterona para mantener la espermatogénesis. Y bueno, este que ven acá nada más es un grafiquito que nos representa, ¿no? Tanto la vida intrauterina como la parte de pubertad y posterior. Aquí tenemos las primeras 8 semanas, como ya ustedes saben, todo el crecimiento de la exponencial celular que está ocurriendo a nivel embriológico para que todos los órganos se desarrollen y posterior a esto, pues tenemos que tiene que haber una migración adecuada a los testículos desde el abdomen hacia el escroto, una formación del pene y demás, y por esto es que la mayoría de hormonas LH, FSH, testosteronas y demás siguen aumentando. Posterior a la diferenciación sexual caen significativamente, tienen un pequeño pico en los primeros meses de nacido del niño, que la gran mayoría de las veces no va a tener implicaciones. De hecho, esto la gran mayoría de las veces ni siquiera se documenta. Al entrar en la infancia, tenemos un periodo en que las gonadotropinas se van a estar completamente por el suelo, en rangos abolidos, como ven acá en el gráfico. Y esto es una de las situaciones por las que la mayoría de las veces los hipogonadismos en edad pediátrica cuesta mucho diagnosticarlos. Que lo normal es que todas tengan las gonadotropinas bajas. Entonces, al estar presente esta condición, el hipogonadismo hipogonadotrópico, y también normalmente fisiológicamente en la infancia, pues la gran mayoría de las veces los señores hipogonadotrópicos van a ser diagnosticados de edad adulta. Algunos adolescentes, pero la mayoría de adultos, porque esta condición pues nos enreda un poquito o nos confunde. Y luego tenemos aquí nada más tamaño testicular para que vayamos viendo cómo va pasando el testículo del neonato al testículo de edad adulta y vean nada más la concentración, la cantidad de células, cómo cambia significativamente. Al nacimiento lo que tenemos principalmente son células de Sertoli, como les dije, en función nutritiva para favorecer espermatogénesis. Llegamos al momento prepuberal, el testículo aumenta de tamaño, pero la cantidad, la proporción de células sigue siendo muy similar. Cuando entramos en la edad reproductiva, vemos que las células de Sertoli ya disminuyen significativamente y la gran masa testicular va a estar formada por espermatozoides. Muy bien. Ahora sí, hipogonadismo como tal. Bueno,
Lo primero que les voy a contar del hipogonadismo es que se define como una disminución en los niveles de testosterona más la aparición clínica de síntomas asociados a esta disminución de testosterona. ¿Cuáles son los síntomas que la mayoría de las sociedades describen? Tenemos tres condiciones. Primero, la famosa disfunción eréctil. Segundo, la disminución de las erecciones matutinas en la mañana al despertar. Y tercero, la disminución del deseo sexual. La mayoría de entidades asociadas, como vemos acá, pues tienen estos criterios, digamos, de evidencia clínica o síntomas de hipotestosteronemia, más la medición en dos momentos separados por el tiempo, por lo menos por un periodo de 2 meses. El problema que apunta el doctor Pacheco por acá de la laguna diagnóstica o esta dificultad importante que obtenemos es que la gran mayoría de sociedades no se han definido sobre cuál es el límite corte. Y como vemos acá, algunas empiezan con 12, bueno, la gran mayoría, como ven, toma de corte niveles de testosterona de 12 gramos por mililitro. Sin embargo, en la sociedad endocrina, una de las más importantes en la última actualización, 2019, hace un valor de 9.2. Bueno, esto tiene relevancia, chicos, porque según esto, la mayoría de personas hipogonádicas acá, digamos, según la sociedad endocrino, estarían normales para el resto de personas o el resto de sociedades. Entonces ahí es donde les digo, no es tan sencillo hacer un diagnóstico de hipogonadismo, porque al final de cuentas el nivel de testosterona va a estar bajo con respecto al valor, pero no hay un consenso tal cual sobre cuál es el valor que necesita llegar. Y el problema más grande que tenemos es que la sociedad de endocrino, pues, toma esta decisión de hacer este corte porque a partir de este nivel hay evidencia significativa de alteraciones asociadas completamente a testosterona. Sin embargo, se ha visto que cuando empieza el tratamiento hormonal y aumentan valores, pueden incluso aumentar hasta 2 nanogramos, o sea, llegar incluso de 9 y resto a 11 y resto, y los síntomas no desaparecen. Entonces tampoco podemos decir que a los 9 ya hay síntomas, porque a los 11 niveles superiores la persona sigue sintomática. Ahí el detalle de que estamos ante un escenario de un diagnóstico un poco difícil de definir. Bueno, lo que sí es un hecho es que vamos a tener alterada la función gonadal. La testosterona de producción testicular va a estar disminuida, pero tenemos dos distintos escenarios. Un hipogonadismo que podríamos calificar como primario, en cuyo caso la situación específica alterada es a nivel del testículo, y aquí vamos a tener que las testosteronas suelen estar normales o bajas, la mayoría de las veces estarán en el rango disminuidos, con FSH y LH altas, y por esta razón es que generalmente al primario también se le conoce como hipogonadismo hipergonadotrópico. La hipófisis intenta estimular el testículo que ya no responde porque tiene una noxa directa corriendo sobre él. En el hipogonadismo secundario, el testículo suele ser la víctima, no la condición que está ocurriendo el problema. Entonces tenemos, chicos, que podría haber un problema a nivel del sistema nervioso central, específicamente en hipotálamo, o podría ser en hipófisis, pero independientemente de esto, la función testicular suele estar conservada. Entonces, si nosotros estimulamos con las hormonas que no se están liberando adecuadamente, probablemente vayamos a tener respuesta testicular. Y aquí está el detalle importante en establecer cuál persona tiene un hipogonadismo hiper y cuál tiene un hipogonadismo hipo, porque generalmente los hipogonadotrópicos tienen respuesta adecuada al tratamiento médico y no así los hipergonadotrópicos. Muchas palabras, lo sé, y muy largas. Bueno, aquí un poquito de causas, nada más. No vamos a hablar mucho de los primarios porque la causa va dirigida más en secundarios, pero en ambos escenarios tenemos causas congénitas y adquiridas. En los primarios, evidentemente, serían trastornos testiculares, tal cual. Entonces, tenemos, por ejemplo, a nivel genético, las trisomías, como sería el Klinefelter o el síndrome de Down, y otras alteraciones, pues, un poco más inusuales, las microdeleciones del cromosoma Y, son las que siempre investigamos en cualquier paciente que tenga menos de 5 millones de espermatozoides en el examen de semen. Y tal vez no tanto las congénitas, la mayoría de las veces los que vemos son adquiridas, las relacionadas con las papelas, las enfermedades crónicas, la quimioterapia, radioterapia, la resección de masas testiculares, incluso hasta hernias inguinales que provocan atrofia testicular porque involucran los vasos sanguíneos del caso, el alcoholismo. Y bueno, nada más aclarar por acá el escenario, que la edad avanzada, nunca apareció, pero bueno, la edad avanzada
según la literatura, se puede definir como causa de hipogonadismo primario y también de hipogonadismo secundario, como vemos acá. Dentro de los secundarios, pues tenemos algunas causas congénitas, la mayoría bastante infrecuente, y las adquiridas, que son las que más frecuentemente vemos. Pues podría ser específicamente lesiones a nivel hipotalámicas, como serían las enfermedades granulomatosas crónicas, o hipofisiarias, como es la presencia de masas que compriman el eje y que disminuyan la secreción de gonadotropinas. Otras, pues tal vez más frecuentes, verlas para la hiperprolactinemia. Por eso siempre con cualquier paciente que tengamos semen alterado y enviamos perfil hormonal, hay que enviar niveles de prolactina. La elevación de la prolactina puede bloquear el eje hipotálamo, hipófisis, testículo, y con normalizar niveles de prolactina, estos señores suelen empezar la espermatogénesis de manera normal y solos. Otras condiciones como el uso de ciertos tratamientos, esteroides, opioides, progestágenos, estrógenos, etcétera, y la obesidad, que tal vez es uno de los temas que vemos con más frecuencia en la población en la actualidad. Esto nada más recordar causas y bueno, valorar dentro de las posibilidades, como les comentaba, el caso clínico que tenía un IMC en 38 y el resto. Bueno, el manejo. Ahorita, bueno, esta es la parte que les voy a ampliar un poquito más. Ay, perdón, esto no era el plan. Ahí, listo. Disculpen. Nada más, antes de empezar a hablarles de esta diapositiva cargadísima, que lo que les voy a mencionar son 4 palabras, es para que veamos el título, que esto es de manejo en adolescentes. No hablen mucho de adolescentes, la mayoría de adolescentes no van a la consulta de infertilidad y no necesitan mejorar sus espermogramas. Sin embargo, sí vale la pena aclarar ciertos escenarios. La gran mayoría de las veces en la población adolescente, lo que los papás, los pacientes y muchas veces los médicos están interesados es en que logre un buen tamaño, en que logre masa muscular, en que logre verse como un adulto. Pero hay muchas más cosas interviniendo. Por ejemplo, la literatura es evidente y fácilmente identificable que si no utilizamos tratamiento de FSH, como vemos en el último renglón, probablemente no vayamos a tener desarrollo testicular. Vamos a tener personas que miden la estatura adecuada, que tienen buena masa muscular, pero que tienen testículos que no van a llegar a ningún lugar y que probablemente no van a terminar produciendo espermatozoides para tratamientos de reproducción. Entonces, recordar simplemente testosterona nos va a ayudar en un montón de escenarios, pero hay que tener los cuidados igual en el caso de las mujeres con el cierre artificial temprano y con los efectos secundarios asociados al tratamiento. La GnRH pulsátil pues siempre se describe como el tratamiento ideal para cualquier escenario, porque sería lo más fisiológico que vamos a encontrar, pero la mayoría de las veces de aplicación subcutánea necesita hacerse cada 2 horas. Eso quiere decir cerca de 12 aplicaciones por día y por esa razón termina siendo carísima, termina siendo muy complicada y termina teniendo muy poco apego la mayoría de las personas, aunque idealmente deberíamos intentar tratamiento con GnRH pulsátil, pues terminamos no ofreciéndolo por estas razones. Sin embargo, tenemos la FSH y que puede darse sola o combinada con HCG, que este sería el tratamiento ideal para aumentar tamaño testicular, para aumentar espermatogénesis y para aumentar producción de espermatozoides para tratamientos de reproducción. Estos son los manejos que vamos a discutir ahorita un par de palabras. Bueno, como les comentaba antes, la FSH, que podría ser urinaria, podría ser recombinante, podría ser altamente purificada, como ocurre en la actualidad. La gran mayoría de las veces vamos a indicarlo en 2 escenarios, o en hipogonadismo hipogonadotrópico, definido como ya les conté, niveles bajos de FSH y LH en una persona que tenga alteraciones asociadas a la disminución en los niveles de testosterona. O el otro escenario es que puede ser tratamiento en infertilidad idiopática, que se los mencionaba hace un ratito. Señores que tienen examen de semen subóptimo con niveles hormonales normales. Están indicados estos manejos que les estoy contando a continuación. Y bueno, se ha visto que dentro de las causas masculinas, ya describiendo las personas masculinas infértiles, pues 10% de las veces van a tener alteraciones tipo un hipogonadismo hipogonadotrópico o una infertilidad idiopática y podrían responder adecuadamente al tratamiento. Los famosos agonistas selectivos del receptor de estrógeno, que ya ustedes saben que de acuerdo al tejido van a ser agonistas o antagonistas,
pues están descritos estos dos que vemos, ahorita vamos a mencionar. Les cuento que el tamoxifeno y el clomifeno están descritos en infertilidad idiopática, pero no en hipogonadismo hipogonadotrópico. No son de primera línea para esto, aunque en idiopática, cuando tenemos esos exámenes de semen que no están maravillosos, es una opción de tratamiento. La GNRH, pues la gran mayoría, perdón, les comentaba previo, ¿verdad? La particularidad que este sería teóricamente el ideal por ser el más fisiológico, pero que en la práctica pues termina teniendo bastantes problemillas y la gran mayoría de las veces no es de elección. Y lo que sí, pues nosotros recomendamos con la mayor frecuencia es tratamientos conjuntos FSH con HCG. La gran mayoría de las veces, hasta el 75% de las veces, tiene mejoría en parámetros seminales y además se ha visto que aumentan las tasas de recuperación de espermatozoides previo a tratamientos de fertilidad. La doctora Morales va a ampliar un poquito sobre eso en un momentito. Yo les voy a terminar un poco más. Bueno, los famosos CERS, el clomifeno y el tamoxifeno que les comentaba. Sé que esta diapo está llena de un montón de información, pero bueno, nada más para recordar, todos sabemos que en este momento las revisiones sistemáticas tienen la mayor evidencia disponible en la actualidad y aquí lo que comparan son, en el primer escenario, es que yo creo que este cursor no me están sirviendo acá, pero bueno, las primeras filas que tenemos acá arriba es tratamiento con clomifeno 25 miligramos por día, la segunda serían clomifeno 50 miligramos por día y el tercero sería el tratamiento con tamoxifeno. Al final de cuentas, pues comparan todos los estudios que cumplieron criterios de inclusión y los eventos a comparar son tratamiento con clomifeno o tamoxifeno en las dosis que les comenté y resultados de lograr un embarazo clínico. Aquí quedó el tema de lado sobre el famoso recién nacido vivo, que en infertilidad a veces hablamos de embarazos y a veces hablamos de recién nacidos. No es lo mismo, ¿verdad? Una prueba de embarazo positiva que tener un niño en la casa. Pero bueno, al menos este estudio específico era con el lograr embarazo posterior al tratamiento de reproducción. Y como ya ustedes saben, el odds ratio está, lo que nos indica principalmente es, sea este lado factor de riesgo, sea este lado factor protector. Vemos que ambos es, bueno, en realidad, al verlo un poquito más empleado, los tres escenarios están ubicados más allá del uno, o sea que eventualmente los tres podrían ser buen tratamiento de reproducción, pero vemos que el que se aleja más, o sea, el que está más lejos, o sea, el que favorecería mejor el paciente, sería el tratamiento con clomifeno 50 miligramos. Esto está apoyado ya por una revisión sistemática importante. Se analizaron 40 el resto de estudios. Desconozco ahorita la población, pero sí tendrán 2014. Sí, ya esto tiene ratillo, o sea que no es nada nuevo que les esté contando. Entonces, nada más para aclarar, chicos, está descrito el tratamiento con tamoxifeno, con clomifeno, especialmente en infertilidad idiopática. No les dé miedo, denle tratamiento y probablemente van a mejorar. Y tenemos un hipogonadismo hipogonadotrópico ya definido como comentábamos previos, pues obviamente el tratamiento de elección sería la FSH y ojalá si se pudiera con HCG agregada. Las dosis que vemos ahí, 75 a 300 unidades internacionales subcutáneas 3 veces por semana. Cualquier estudio de seminograma control debería hacerse posterior a 86 días, que es lo que dura el ciclo completo de espermatogénesis desde la agonía inicial hasta la liberación de los espermatozoides. Por eso les digo, al menos 3 meses de tratamiento. La gran mayoría de las veces, si hay una mejoría significativa, pues la indicación es mantenerlo, ¿verdad? Mantenerlo para ver y que logremos obtener pues, el mejor resultado posible. No tiene efecto sistémico asociado a tratamientos como sería la testosterona, o sea, no tenemos que vigilarle si hace policitemia, no tenemos que vigilarle si hace alguna condición significativa, porque al ser la vía fisiológica, pues va a funcionar como si nada más el paciente sí estuviera produciendo sus propias hormonas. Y como les contaba, tienen las dos indicaciones aceptadas, franquísimo, hipogonadismo hipogonadotrópico, y también se podría utilizar en infertilidad idiopática. De hecho, ahora les traigo una propuesta que me encontré interesante. Ha visto que aumenta tasas de embarazos espontáneos con aplicación del tratamiento, aumenta concentración seminal, que podría llegar a ser hasta de 3 millones, le escriben por acá en promedio, y aumenta movilidad, concentración y morfología en el examen de semen, razón por la cual, pues obviamente, cuando seleccionamos el paciente está súper indicado a hacer estos tratamientos. Ya estoy terminando, ya los voy a dejar comer en paz en un momentito. Aquí nada más tenemos las dosis recomendadas, las que ven aquí arribita.
son las que tienen un rango de beneficio que llegarían hasta acá. Y las otras, pues, que no tienen tanta evidencia que nos apoyan. Pero por arriba tenemos la utilización de HCG y de FSH en las dosis que ya les mencioné previo, como una indicación franquísima en caso del pogonadotrópico. Si lo que tenemos es una eyaculación retrógrada, que normalmente lo vemos con un volumen seminal bajo, normalmente pues tratamiento de alfa-agonistas, generalmente imipramina 25 miligramos por día, suele resolver bastante bien. Los agonistas dopaminérgicos en casos de hiperprolactinemia y obviamente en cualquier escenario de disfunción eréctil estaría indicado ayudarse con inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, porque obviamente sexualidad y reproducción van de la mano, hay que tener relaciones para lograr embarazo. Muy bien, este algoritmo ya creo que es el último, penúltimo, ya con esto voy terminando. Me lo encontré muy interesante también, una publicación, cuando era 2022. Esta, chicos, no tiene como tal empezando el flujograma como un hipogonadotrópico, sino más bien nada más oligosospermio. Es el señor que consulta porque tiene deseo reproductivo si a la concentración en el estudio seminal pues tenemos menos de los 16 millones necesarios. Según la recomendación de esta publicación que vemos acá, deberíamos medir FSH, LH y testosterona, tanto la libre como la total. Si están en rangos adecuados, o sea que no hay evidencia de hipogonadismo, y los FSH están en rangos normales, debajo de 8, podemos empezar el tratamiento con FSH de una, literal de una, tal cual, la recomendación de ellos. Y si después de 4 meses no se logra embarazo, puedes repetirlos un nuevo examen de semen. Si los parámetros son los mínimos, pues valorar tratamientos de reproducción y si mejoraron, pues añadir al tratamiento con FSH la famosa HCG que les mencionaba, que también tenemos disponible afortunadamente. Y nada más para terminarles la historia. Este muchacho en cuestión, en que les conté hace un ratito, bueno, empezó su tratamiento finales de si no recuerdo, bueno, como 3 meses atrás, empezamos el 16 de agosto este esquema que vemos acá, 75 unidades subcutáneas de FSH 3 veces por semana, más 2.500 unidades de HCG subcutáneo 2 veces por semana. Enviamos 6 meses de tratamiento y nos encontramos este examen de semen. Nuevamente, no llegamos hasta el recién nacido vivo como debería ser, porque eso se nos prolonga algunas veces mucho, pero vemos que el semen que tenía un REM de 0 me pasó a 7.2 millones, con un aumento de la concentración que estaba en 6.3 a 45. Mejoría en movilidad, mejoría en vitalidad. Esto demuestra, chicos, que no solo es concentración, conforme se producen más espermatozoides, vamos a esperar más vivos y más móviles por definición. Todo va como de alguna manera relacionado. Y entonces, bueno, les cuento, si están pensando cómo terminó la historia, la última consulta que tuvo esta pareja fue en 2022, no volvieron a cita y que yo supiera, pues no lograron embarazo. Creo que hubo una situación específica de ellos que no vamos a mencionar ahorita, pero el detalle es que sí hubo adecuada respuesta al tratamiento, como vemos acá, y fue un éxito la aplicación del medicamento en el momento indicado. Y ahora sí, antes de concluir el tema, la doctora Morales les va a hablar un par de palabras. Sí, como las últimas diapositivas. ¿Dónde está el cursor? Cuesta un montón ese cursor. Le he dado y le he dado. Hoy se me perdió. Yo sé con la celulita. Ok. Ya está listo.
Bueno, mucho gusto. Para los que no me conocen, yo soy Melissa Morales, soy embrióloga clínica y voy a complementar un poquito lo que dijo el doctor Pacheco por lo que es la parte celular. O sea, nosotros en el laboratorio ya lo que vemos es meramente la manipulación de las células. Eh, y bueno, creo que me quedó un poquito como cortado el tema con lo que venía el doctor Pacheco, pero sí, bueno, me encanta siempre hablarles de qué es la andrología y de esta gente que tiene una corriente que es como una iniciativa que crearon hace poco, de cuál es la importancia de la andrología y de por qué el ICSI, que es una de las técnicas que nosotros utilizamos para tratar factor masculino severo, no es verdaderamente un tratamiento para el hombre, sino que es un tratamiento para la mujer, ya que el estado de la fertilidad del hombre permanece inalterado. Lo que se hace básicamente es manipular las células del hombre, pero verdaderamente es un tratamiento para la mujer. Irónicamente, el éxito de la ICSI ha desviado la atención de la identificación de las causas de la infertilidad masculina. ¿Por qué? Porque a través del ICSI muchos casos de infertilidad masculina ven sobrepasado la barrera, porque verdaderamente lo que ocupamos es, como se ve en la foto, un espermatozoide que entra en la célula. Entonces eso bypassea o logramos sobrepasar barreras naturales que existen y entonces no se estudia al hombre correctamente. Entonces esta gente lo que tiene es como una iniciativa que promueve que no exista ese andrological ignorance, digamos en ese paper. Dice que basta decir que existe una falta fundamental de conocimientos que obstaculiza sustancialmente la investigación, el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. Sin embargo, paradójicamente, la infertilidad masculina forma parte de un sector sanitario dinámico y creciente en el que las técnicas de reproducción asistida son una empresa multimillonaria muy innovadora. Que uno podría decir que existe una percepción de que se han logrado avances significativos, pero verdaderamente esto es una ilusión porque tenemos eh, en andrología demasiados temas sin resolver, inclusive temas que tienen hasta 50 años en investigación y que no se ha logrado, como por ejemplo la anticoncepción masculina, ¿verdad? Aquí les traigo unas fotitos que están bastante bonitas. Bueno, además de lo que es esta técnica, que la utilizamos para factor masculino severo de infertilidad, eh, necesitamos la contraparte, que es como la parte quirúrgica, que era la que mencionaba el doctor Pacheco, porque necesitamos sacar el espermita, ¿verdad? Hay muchos pacientes que no tienen espermatozoides en eyaculado y necesitamos ir directamente a lo que es testículo o epidídimo, que es de donde se extraen los espermatozoides. Entonces, además del ICSI, necesitamos que ese ICSI se haga con un espermatozoide de tejido y de hecho acá, este es el paper que publicaron de primero este equipo, el de Paul DeGroa y Sherman Silver en el 95, en donde por primera vez se inyectó un espermatozoide de origen testicular. Entonces, más o menos las fotitos son de testículos, son los túbulos seminíferos. Un túbulo seminífero eh, bonito que tiene alta probabilidad de encontrar espermatozoides ahí, es un túbulo seminífero como este, que está aquí abajo, que es un túbulo seminífero, como es aquí, un túbulo seminífero gordito, gordito y oscuro, y este vean que se ve claramente la diferencia en donde esto es un túbulo seminífero súper atrófico. Entonces, más o menos así se ve en la microscopía lo que es el tejido directamente. Esta recuperación quirúrgica de espermatozoides, dependiendo del centro, así se utilizan ciertos criterios para introducir a un paciente a la parte quirúrgica o no. Por ejemplo, bueno, las azospermas que se utilizan nosotros en la unidad, también metemos a recuperación quirúrgica de espermatozoides lo que son las criptospermis, que eso lo normamos hace un año más o menos, porque verdaderamente tener menos de 100.000 espermatozoides en eyaculado a veces hace que la paciente haga toda la estimulación ovárica y lleguemos y tenemos los óvulos ya ahí, ¿verdad? Y nos quedemos sin espermatozoides, ¿verdad? Porque a veces hay como cierta variabilidad y 100.000 espermatozoides, menos de 100.000 espermatozoides, que es la definición de criptospermia, es algo como bastante poquito. Entonces, esos pacientes los estamos metiendo directo y otra de las cosas que quería comentarles es que
Bueno, esta es una fotito de cuál es el criterio que se utiliza cuando ya el paciente entró a cirugía. Las guías dicen que como es una cirugía y ya es un procedimiento invasivo, siempre toda biopsia testicular debe ser terapéutica, debe ser diagnóstica, pero también terapéutica. Entonces lo que nosotros hacemos es siempre guardar un backup de la muestra cuando se pueda y cuando se puede. Cuando tenemos, bueno, nosotros establecimos que cuando hay, aquí hablamos ya de no de concentración de espermatozoides, sino concentración de un tipo específico de espermatozoides que son espermatozoides vivos, que es diferente. Entonces, si ya hay más de 100.000 espermatozoides vivos por mililitro en esa biopsia testicular, entonces esa muestra tiene potencial, entonces la congelamos. Si el resultado de la cirugía es que haya menos de 100.000 espermatozoides vivos por mililitro, entonces nosotros no lo congelamos y se envía al paciente a consejería para donación de semen. Entonces, ese es el criterio que nosotros establecimos para lo que es la congelación y también se envía la muestra a patología, que por ahí también ocupamos un poquillo más de difusión y a ver qué patólogo se nos va a formar, porque sí ocupamos como un poquillo ahí tenemos un punto de mejora. Eso cuando nosotros hablamos de recuperación quirúrgica de espermatozoides, y yo quería también mencionar como encasillar un poquito lo que es el análisis seminal que tiene selección espermática, porque muchas veces en la consulta, principalmente de ginecología o de baja complejidad, a veces tiende como que a confundirse qué es un REM y qué es un espermograma basal. El espermograma basal es el que nosotros utilizamos para diagnóstico andrológico y es donde nosotros definimos, como decía el doctor Pacheco, una oligospermia, una azoospermia, una criptospermia, pero verdaderamente también en lo que es ya reproducción asistida utilizamos la recuperación de espermatozoides móviles. ¿Qué es ese famoso REM? Bueno, el REM son espermatozoides que sufrieron un proceso de selección espermática. Hay diferentes técnicas que utilizamos en el laboratorio para hacer esa selección y entonces son espermatozoides como hiper mega seleccionados que tienen características de movilidad ideales y que nos permiten también a nosotros como estratificar el tratamiento reproductivo que se va a hacer, porque nosotros tenemos dos técnicas. Tenemos la técnica de fertilización in vitro convencional, que es la que le llamo en la presentación FIFSE, y tenemos la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Entonces, cuando ya tenemos un paciente que se ha estudiado, que tiene varios seminogramas, como decía el doctor, ya es un paciente conocido que probablemente, bueno, si no le gana el estrés el día del procedimiento, porque ha pasado que les gana el estrés y entonces luego venían con 12 de volumen y ese día llegaron y dieron 0.5, o sea, ha pasado. Pero entonces nosotros utilizamos lo que es la selección espermática para definir qué muestra es más probable que nos dé cigotos y embriones. Y si es una muestra que nosotros no la vemos como que va a tener una buena tasa de fertilización, entonces lo subimos la complejidad y llevamos al paciente a lo que es la inyección intracitoplasmática, que es como ya obligar al espermatozoide a que fertilice, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre el FIF convencional, que básicamente es ponerles en la misma plaquita y el mismo espermatozoide espontáneamente busca, ¿verdad? Y el ICSI, que fue la foto que les enseñé al inicio, ¿verdad? Que es la que utilizamos para ese tipo de pacientes que es con factor masculino severo. Ahora, ya. Okay. Esta es como mi imagen favorita de mundial. Este paper nos resume cuál es el impacto del factor masculino de infertilidad en los resultados de reproducción asistida. Entonces, acá lo que hacen es diferenciar entre normospermia, factor masculino de infertilidad moderado y severo. Entonces, cuando nosotros hablamos de factor masculino severo, usualmente los papers lo clasifican así. Factor masculino severo, esto estamos hablando de eyaculado crudo del seminograma base, ¿verdad? Este seminograma base, pues, si es menos de 5 millones, concentración por mililitro, ahí definimos que es el factor masculino severo y el factor masculino moderado es cuando estamos entre 5
y 15 millones. Bueno, yo creo que ese paper es antes de que saliera el manual de la 20 y ahora es 16, pero subió 1 millón. No, 1 millón importa, ¿verdad? Entonces, este es el factor masculino moderado. Entonces, vemos cómo el verdadero impacto del factor masculino de infertilidad en lo que es los procesos de fertilización, desarrollo embrionario y evolución hasta el blastocisto se da siempre en una etapa temprana de lo que es la formación de los embriones. Entonces, vemos que si ya es un blastocisto que se formó, ahí no hay diferencia en lo que es tasas de embriología entre un paciente que sea normospermico y un paciente que no lo sea. Y tampoco hay diferencia en nacido vivo, que es otra de las estadísticas que nosotros utilizamos frecuentemente. Entonces puede haber, con este tipo de pacientes que tienen factor severo o moderado, disminución de la tasa de fertilización, disminución de la tasa de clivaje y disminución de la formación de blastocisto, que ya es un embrión de día 5. Pero si ya tenemos un blastocisto formado, verdaderamente no hay diferencia entre un paciente normospermico y un que. Y para finalizar, este es un flujo para la evaluación superior, para la evaluación de factor masculino de infertilidad en técnicas de reproducción asistida, donde ellos destacan 3 variables. Debería haber como una evaluación donde se diagnostica y se cuantifica los parámetros seminales. Se determina la potencialidad que tiene ese paciente de ser tratado, se estiman las posibilidades que tenemos de mejorar esos parámetros o bien de lograr una recuperación, ya sea quirúrgica, y siempre a considerar el tiempo disponible. Entonces, ellos proponen que se debe considerar la ventana de tratamiento del hombre con base en su pareja y tomando en cuenta edad materna y reserva ovárica, que es mucho de los problemas que tenemos a veces en la consulta de infertilidad, que no tenemos diagnósticos oportunos o que ya llegan un paciente con edad materna avanzada y que verdaderamente uno dice, bueno, sí, trato al hombre, pero desafortunadamente muchas veces se trata y como el resultado no fue positivo, entonces ahí es donde uno le llama a los genios de la embriología retrospectiva. Entonces dice, bueno, sí, ya falló el ciclo y entonces ahora sí vamos a ver qué pasa, ¿verdad? En lugar de enviar al paciente temprano al andrólogo. Y obviamente todo esto viene lleno de normas sociales, que de hecho también está descrito que en sociedades que tienen como más peso patriarcal, las conductas de atención de los pacientes masculinos son diferentes y cuesta mucho más tener estadísticas y no hay datos claros y etcétera, etcétera. Entonces, ya terminamos. Esta era la última diapositiva, ya después de eso estamos el escenario y pues nada más, pues como una serie de conclusiones para este programa. Como una serie de conclusiones que les traía el día de hoy. Bueno, la infertilidad, como les comentaba, aumenta un porcentaje importante, afecta a un porcentaje importante de parejas en edad reproductiva y por distintos escenarios que ya se mencionaron van en aumento. Además de eso, por lo menos en la mitad de las ocasiones va a haber factor masculino, así que no podemos obviarlo. Hay que investigar siempre a los señores, revisarlos, darles indicaciones, cambios en estilo de vida, incluso tratamientos médicos y quirúrgicos, porque forman parte del tratamiento de la pareja infértil. Los hipogonadismos, lastimosamente, a 2023, continúan siendo un diagnóstico clínico y laboratorio difícil porque no hay todavía parámetros claros establecidos. Los hipogonadotrópicos, como ya les comentaba previo, son los que van a tener adecuada respuesta al manejo médico. Los hipergonadotrópicos generalmente tienen un pobre pronóstico reproductivo y la asociación de estos dos medicamentos, FSH y HCG, el famoso Bonar y el Order que teníamos en MER, impresiona tener las mejores respuestas clínicas para el tratamiento de esta condición. Además, es una opción terapéutica para pacientes oligospermicos, pero que tengan función hormonal conservada. Y bueno, esto yo nada más siempre aprovecho porque como el tema mío de reproducción y a mí lo que me interesa es que las parejas se embaracen, tratar con testosterona es anti-embarazo. Así que por favor, si tratan reproducción, no traten con testosterona y si tratan con testosterona, no manden a la consulta de infertilidad. Y eso era lo que les traíamos el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta de lo que hablamos. Nada más, estoy seguro que había una más. Eso, pues. Listo, chicos. El que gana, el gana, ¿verdad? Todo bien, estamos. Un placer. Ah, doctora Ana. Sí, doctor, digamos, dos preguntas tenemos.
Usted dice que la elevación de testosterona es fisiológica, por lo tanto no va a tener, digamos, aumento poliglobulio, aumento de... Cuando se trata con GnRH y con FSH, Sí. sí, usualmente. Que llegaría a veces hay hombres que realmente, no sé, como que necesitan ese nivel alto así como de testosterona como para sentir que... Eso termina siendo más impresión de ellos, ¿verdad? Porque para lo que nosotros necesitamos documentar, en caso de reproducción, es comparar con respuesta en el examen de semen. Y en caso de sexualidad, que sería el otro tema tal vez importante a manejar, las tres variables que ellos, bueno, que suelen medirse son disfunción eréctil, disminución de las erecciones matutinas y disminución del deseo sexual. Entonces ahí realmente el valor de testosterona no es lo que nosotros definimos como tal, sino la mejoría clínica en esos parámetros. Como les contaba doctora hace un momentito, lastimosamente se ha visto que si categorizamos a un paciente con 9 nanogramos, nanomoles por picolitro de testosterona y empezamos tratamiento de reposición, pueden aumentar 2 e incluso más de 2 nanogramos por picolitro niveles de testosterona y luego ellos siguen con sus síntomas de hipogonadismo, siguen teniendo disminución de las erecciones, siguen teniendo disminución del deseo. Entonces, al final, el nivel de testosterona no es lo que nos va a hacer escoger si la dejamos o aumentamos la dosis. De hecho, incluso se mencionaba por algún lugar en la literatura que los pacientes añosos y los pacientes obesos inevitablemente con el tiempo van a necesitar más testosterona. O sea, la dosis inicial no puede ser la misma 5 años después, porque tarde o temprano van a necesitar más, probablemente por disminución de la respuesta testicular. Entonces, el nivel no es el que vamos a vigilar, sino como la mejoría en los parámetros clínicos, por llamarlo de alguna manera. La otra pregunta es, digamos, al menos en tiroides, hace como 15 años, se proponían, digamos, sobre todo los japoneses, incluso, digamos, de los hipertiroideos, es digamos, de tiroideos, ¿verdad? Para vivir de T4, T3, pero también daban T4, para que el paciente no se Adicción. mal. Entonces empieza con los Entonces, digamos, cuando usted dice, bueno, o sea, cierto, nosotros no deberíamos usar testosterona, y es decía chileanos, ¿verdad? Veamos, bueno, más bien testosterona en tratamiento que quiere fertilidad. Pero, por ejemplo, digamos, siendo como abogado, ¿verdad? Uno dice, bueno, y si le ponemos testosterona, pero también estoy dando FSH, LH, o sea, estoy poniendo que produzca un fetizo, eso no es válido. Desde el punto de vista de reproducción, no estaría indicado, doctora. Si la razón de que el señor está sentado en la consulta es que quiere ser papá, deberíamos suspenderlo, porque eso va a bloquear inevitablemente el eje, entonces va a disminuir el efecto del medicamento original. Entonces, al final de cuentas, es como una inversión económica que no va. Pero eso no está inyectado. Claro, pero es que los niveles elevados de testosterona funcionan igual que tomarse una pastilla de estrógenos y progesterona todos los días, mantiene el eje siempre bloqueado. Entonces, aunque usted se lo inyecte, probablemente la respuesta no vaya a ser igual de efectiva. El detalle es que siempre ha existido esta situación y yo lo veo mucho en mi consulta cuando llegan los señores y me dicen, busquemos un punto intermedio, porque a mí me gusta competir y a mí me gusta tener un montón de músculos y a mí me gusta esto, pero mi esposa quiere que tengamos un hijo y yo lo siento muchísimo, pero es que realmente no hay un punto intermedio. Si quiere, hacemos manejo de esto, si quiere, hacemos manejo de esto otro. A veces pasa en medicina, digamos, igual tenemos la contraparte, disculpen que cambie un poquito el tema, pero nada más como contexto, con endometriosis. La endometriosis nos produce un montón de dolor pélvico y un montón de infertilidad, pero todos los tratamientos para el dolor son o contraindicados en embarazo o son anticonceptivos y todos los tratamientos de reproducción no me le van a mejorar el dolor. Entonces, lastimosamente, se sienta uno con la pareja y le dice, tratamos dolor, tratamos infertilidad, tratamos testosterona y reposición de testosterona, tratamos reproducción. Pues de esto con 500 unidades de, bueno, textos de 3 veces por semana, incluimos 4 veces. Pero Testosterona. Sí. Esto O sea, esto de hipovolémicos, hipogonépicos, tenía un texto, creo que 503 veces por semana de XDG y mantuvieron niveles de testosterona. Bueno, ahí se maneja. Esto que está en el estudio, ahí lo
Bueno, pero Bueno, eso sí está muy interesante, doctor. Ahí ya no tengo nada que decir porque se sale de lo que esperaba. Voy a revisar más bien. Muchas gracias por el dato. Este, ¿alguna otra duda? Oh, sí, adelante. me llama y se dice que si hubo una respuesta, Ujú. entonces lo llaman a los 3 meses. Digamos, el proceso completo de espermatogénesis desde la espermatogonia hasta la liberación dura 86 días. Ningún tratamiento masculino debería verse respuesta antes de 3 meses. Y con valores que, digamos, usted mencionó antes, ¿cuándo dice usted, ok, esta es la respuesta que yo esperaría? ¿Cuándo dice usted, esta no es la respuesta que yo esperaría? Es cuando usted habla de... Generalmente a los 6 meses es el momento de valorar el resultado de tratamientos. Es un ciclo completo de espermatogénesis más un nuevo ciclo completo desde el tratamiento y la reposición hormonal. Entonces, ahí tenemos elevaciones adecuadas que no hay un límite específico. Nosotros, disculpa que entre nuevamente en esto, pero el famoso REM, el recuento de espermatozoides móviles, lo utilizamos muchísimo para definir si el factor masculino es utilizable o no. En el caso de, digamos, para tratamientos por inseminaciones, generalmente necesitamos recuperar por lo menos 3 millones de espermatozoides vivos. Si logramos vivos y móviles. Si logramos este valor, pues asumimos que el tratamiento fue efectivo y lo continuamos. Y ahí estaría indicado mantenerlo hasta que la pareja logre un embarazo y después controlar el embarazo. Si después de 6 meses no llegamos a ese valor, pero hubo mejoría, probablemente podríamos revalorar el diagnóstico y buscar otras causas. Bueno, se sabe que nosotros queremos los valores, y siempre, bueno, nosotros nos pasa mucho con el psicólogo, antes de que nos pasa a ver qué hay con la tesis, de algunos meses. Sí. Entonces nosotros nos intentamos siempre hacer cognitiva, análisis, y nosotros siempre hemos manejado como algunos conceptos, pero yo ya te mencioné que como los países están funcionales, están tratados con esto, tenemos simultáneos, comenzar su la mentira, y en qué momentos que usted decide cuánto tiempo espera para ya empezar a ver nuestros tratamientos. Después, Posterior a la suspensión, estamos hablando. práctica clínica, no lo que dice, digamos, lo que hace usted. Lo que yo he visto con mis pacientes. Bueno, generalmente, como la dosis suele ser mensual, ¿verdad? Bueno, semanal, con proyección hacia un mes, yo la mayoría de las veces les pregunto última dosis y si es un periodo superior a los famosos 6 meses que te contaba, usualmente ya ahí valoraríamos, pero tendríamos que revalorar diagnóstico, ¿verdad? Con niveles hormonales sin tratamiento con testosterona para ver cómo se va a comportar. Y en ese escenario, si está en un rango de hipogonadismo, pues ese tratamiento con FSH, si él mismo empieza a responder, porque ya sabemos que algunas de estas ocasiones, en algunas ocasiones el tratamiento con testosterona no es, o la lesión o la noxa que provoca a nivel de testículo no es permanente, ¿verdad? Recuperan con el tiempo si no están en contacto con el medicamento. Entonces, 6 meses posterior a la suspensión, si los niveles hormonales están adecuados, yo no trataría. O sea, esperaría respuesta. Y si los niveles hormonales están en rangos de hipogonadismo, empezar tratamiento según. Más que nada pensando en la fisiología de la producción de los espermatozoides, que evidentemente la vida media de la testosterona es mucho más corta. Los comentarios de Claro, Parrente, sí. Voy a leer los textuales. Buenas noches, excelente presentación. Muchas gracias por estos espacios de capacitación médica continua. Una pregunta con respecto a la dosis a iniciar en el caso de hipogonadismo hipogonadotrófico. ¿Cuál es la evidencia de mayor impacto? Porque es bastante amplio, entre 75 y 300. Empíricamente, yo les cuento que, bueno, empíricamente no es la palabra correcta. En el centro donde yo me formé, usualmente enviábamos a dosis de 250. Y así era como siempre se manejaba. 250 FSH, 2500 HCG. Entonces, esos son los valores con los que suelo empezar y voy a lograr el tratamiento de respuesta, que es casi el límite superior recomendado. Tengo otra pregunta también del doctor Barrantes que dice, sabemos que las neurotropinas poseen FSH y HCG altamente purificada, pero la dosis de LH sería insuficiente. Según la evidencia actual, podría iniciar con un esquema de menotropinas único de inicio.
Están indicados, como vieron, bueno, aquí estaba por ahí, hay una diapo donde en efecto recomiendo, o sea, los tres escenarios. Se puede utilizar FSH, se puede utilizar HMG, las monotropinas, con o sin, o sea, indicación y evidencia de indicación sí hay. Solo que la indicación más evidente, la que está más recomendada, es la FSH. Bueno, toda la lista, la menotropina ya sabemos que es una combinación del FSH, de la respuesta pues no está nada, pero sí está descrito tratando. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Un comentario. Vaya, por favor, no dudas, pero usted entendiendo todos los pacientes que tienen hipogonadismo poganotrófico que están con infertilidad, entonces le dicen con HCG y FSH al mismo tiempo. Usualmente, digamos, en este momento no tengo ni uno solo, pero cuando he tenido, sí, las empiezo ambas. Sí, bueno, a ver, si hay evidencia que todos tenemos mejor, pero ¿Por qué no? asumiendo que el testículo está de tamaño normal, los testículos pequeños, los testículos de tamaño normal, ¿por qué no entonces con HCG? Sería una opción, por supuesto. Es que también estamos en un escenario en que hay que tomar varias variables en cuenta, ¿verdad? A veces no solo me llega el señor con un hipogonadismo, sino que además tiene 45 años y la esposa tiene 40. Y si no terminamos estudios prontos y si no hay mejoría, pues va a cambiar el tratamiento reproductivo que se le va a dar a esa pareja en un escenario o en otro. Bueno, pero entonces ahí sería por un caso particular de que estamos muy apurados. Sí, Pero, digamos, en general, digamos, ¿por qué iniciar, digamos, FSH y HCG juntas en un testículo de tamaño normal? No, porque no hay un chance, digo, porque la FSH es cara. ya que se escala. Digamos, de acuerdo. hay unos 3 meses, normalizar el testo primero, ver si en 6 meses logra mejorar el espermograma antes de una vez darle la FSH. Curiosamente, verás, o sea, dentro de lo que revisé para la charla y lo previo, más bien la recomendación era iniciar con FSH y luego valorar adicionar HCG o no. O sea, como decirte, primera intención y siguiendo el mecanismo fisiológico desencadenante, más bien la recomendación es empezar con FSH. Pero lo que se nos va a que es patológico de, pues en realidad, digamos, el hipogonadismo, la causa de la infertilidad es una disminución de la testosterona testicular. Si lo HDG, pues aumenta la testosterona testicular. Si normaliza la testosterona, uno pensaría que unos 13 meses podría haber una mejoría en la espermatogénesis. Podría ser. Si no darle, digamos, para FSH. Desde el inicio, a diferencia de lo que recomiendan algunas Sí, estoy de acuerdo. Con HDG. A menos de que el testículo esté pequeño, porque ahí estamos hablando de que también hay los equilibrios. Sí, en disminución de tamaño testicular, ahí sería probablemente un problema. Te digo porque es que la leche es bastante cara. Es bastante cara, ciertísimo. De hecho, cada vez que indicamos hay que hacer un protocolo para que no la acepten, que, bueno, me imagino que ustedes están enterados de esta situación. Más bien aprovecho el escenario porque yo lo que hago es valorar más el seminogramas y demás, y ahorita que puedo tener un poco de feedback, ¿qué tal la experiencia con HCG? Cuéntenme ustedes si me hacen el favor. Sí, los Max quieren. Sí, Hace unos años. Se voy a sentar, no importa. Es que ya estoy de pie. Yo quería preguntarle tal vez algo al respecto de esa decisión, de algo que a nivel del centro decidieron como para ir de la mano, también estudiando a la ver en este caso por protocolo, por costos, ¿de dónde habrá venido esa recomendación y de quién? Honestamente, cuando yo llegué 2020 y cuando me di cuenta, me empezaron a llegar pacientes del Hospital México principalmente, digamos, del hospital, cualquier lugar, no de... Perdón, ya empezamos a hablar, no importa. Sí, no hay problema. Si no tenemos más consultas, vamos a dar por concluida la actividad de la modalidad virtual. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada más que empezar a hacer protocolos